Saludos cordiales. Quiero compartir con ustedes en este video la ignorancia de este señor que se hace ver en las redes sociales como un gran filólogo, maestro de griego koiné, pero vamos a ver su ignorancia y cómo él descaradamente tuerce el griego, forcejea el griego para manipular así la doctrina. Él, en su video, analizando el texto de Colosenses 1.15 con el contexto del versículo 18, vamos a ver si lo que él le está admitiendo es la verdad o él es un mentiroso consciente. Vamos a escucharlo. Otras ocasiones, pero el punto es que si Pablo quería destacar la idea partitiva, claramente la podría hacer para dar el sentido de entre la categoría. Y eso lo podemos ver en Colosenses 1:18, solamente unos versículos después de Colosenses 1:15, el texto controversial. Bueno, en Colosenses 1:18 dice prototokos ektonikron. Fíjate, hasta usa protóticos. Esto nos está diciendo que si él quiere usar prototokos con el sentido partitivo para dar la idea de entre, él podría o podía usar el ek, la preposición ek con el genitivo, prototokos ektonikron. Este es el idiolecto de Pablo. Él sabía hacer, o si él quiere comunicar eso. Como les mencioné, Efesios 5:14 hace lo mismo. Bueno, fíjate que y lo más interesante de todo, déjenme enseño algo aquí. Esto se les va a hacer interesante, porque les va a demostrar algo que yo creo se les va a hacer chistoso, pero permítame poquito aquí. Ok, déjenles demuestro. Aquí está. Aquí tenemos en la pantalla la página oficial de los Testigos de Jehová, jw.org, y tengo aquí la traducción del Nuevo Mundo. Ok. Recuerden que en Colosenses 1:18 dice ek tonekron. Pablo usó la preposición ek para destacar el sentido partitivo, para resaltar la idea de entre, o sea, entre esa categoría, ese grupo. Fíjense aquí cómo tradujo primeramente la traducción del Nuevo Mundo en Colosenses 1:15, donde es dicen ellos que es el partitivo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, y aquí dice el primogénito de toda la creación. Prototokos pases ketiseos. Dicen eso que es un sentido partitivo, que el primogénito está incluido en la categoría de la creación. Ese es el argumento. Bueno, vamos a hacer una pausa. Aquí lo que quiere demostrar Luis Carlos Reyes es que obligatoriamente en Colosenses 1.18 dice que Jesucristo es el primogénito entre los muertos. O sea, que forma parte de ese grupo, de entre los muertos. Estuvo muerto y llegó a resucitar. Aquí en Colosenses 1.15, para aquellas personas que no saben griego, prototokos es primogénito, parses significa de toda y tiseo significa creación, primogénito de toda la creación. Para que fuera un genitivo partitivo, porque en el griego existen varios tipos de genitivos, pero en este caso el genitivo partitivo es una parte de algo, de un grupo. Si Cristo forma parte del grupo de la creación de los que son creados, tendría que venir la misma estructura gramatical que va a explicar ahora él en Colosenses 1.18, con la preposición ek, que es una épsilon y una capa. Vamos a seguir escuchando al señor ignorante, Luis Carlos Reyes. Mi argumento es que el idiolecto de Pablo con protóticos para destacar esa idea, si realmente quería comunicar eso, se demuestra aquí en el versículo 18. Pero quiero que vean cómo tradujo la traducción del Nuevo Mundo ectonecron. ¿Cómo traducieron protóticos con el genitivo? Con el uso de la preposición ec. Hasta los traductores del Nuevo Mundo vieron que hay una distinción semántica con esta frase, con la preposición ec, con el genitivo. Y fíjense cómo es que ellos la tradujeron. Mira, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación. Él es el principio, y aquí está la frase, mire, el primogénito, ¿cómo dice? De entre los muertos. Wow, ahí lo tienen. Vamos a seguir explicando.
Aquí ya vimos ya la estructura gramatical de Colosenses 1.15, protótocos, parses, tiseo, primogénito de toda la creación. Pero lo que está admitiendo este señor ignorante, neófito, Luis Carlos Reyes, que esta preposición ek que ustedes ven ahí, que está entre protótocos y ton, que es un artículo plural genitivo, tendría que venir obligatoriamente en la misma estructura gramatical morfosintáctica de Colosenses 1.15. No es necesario. Luis Carlos Reyes sabe muy bien que para descubrir un genitivo partitivo no es necesario que la preposición ek no aparezca. Pablo la quiso incluir ahí en Colosenses 1.18, pero ahora vamos a pasar un texto con la misma estructura gramatical de Colosenses 1.18 donde la preposición ek no aparece y sigue siendo un genitivo partitivo. Vamos a ir escuchándolo. Ahí tienen una palabra clave. De entre los muertos. ¿Qué es entre? Esto es que sale de este grupo, sale de esta categoría, claramente destacando un sentido partitivo, dando evidencia que el idiolecto de Pablo en la propia carta, solamente unos versículos atrás, te está dando la evidencia lingüística, el estilo de Pablo y el idiolecto de Pablo, demostrando que si él quería comunicar realmente la idea que el protóticos sale de la categoría de un grupo, haciéndolo un genitivo partitivo, fácilmente podría insertar la preposición ek adelante del genitivo, aquí como lo acaba de hacer. Ahora, no se necesita para que sea un genitivo partitivo. No estoy argumentando eso. Algunos testigos de Jehová solamente crean puro humo, pero eso no es lo que estoy argumentando. Lo que yo estoy argumentando es que aquí, en Colosenses 1:18, ahí sí puso entre. ¿Ok? ¿Por qué es que la traducción del Nuevo Mundo no puso entre en Colosenses 1:15 con ese genitivo? Donde dice protóticos, pases ketiseos, el primogénito de toda la creación. ¿Por qué no pusieron aquí el primogénito de entre toda la creación? Así destacando claramente un sentido partitivo, como hizo aquí, solamente unos versículos más abajo, el mismo autor, donde dice el primogénito de entre los muertos. No es necesario Luis Carlos Reyes y ahora te voy a explicar por qué. Vamos a ver cómo este mentiroso habitual, Luis Carlos Reyes, trata con violencia, masacra la morfosintaxis griega. Fíjense que ahí en el recuadro negro hay un contraste, un paralelismo entre Colosenses 1.15, protótocos parsis tiseo, primogénito de toda la creación, y Colosenses 1.18, protótocos ecto necrón, o sea, primogénito entre los muertos. Vamos a pasar al interlineal de Tichendo, el griego español, logo cas logo. Vamos a pasar aquí, por ejemplo, vamos a pasar a Apocalipsis 1.5. La Reina Valera del 60 dice, y de Jesucristo el testigo fiel y el primogénito de los muertos. Aquí se vuelve a repetir la misma frase que aparece en Colosenses 1.18, que Jesucristo es el primogénito de los muertos. Lo interesante aquí, en la morfosintaxis griega, es que aparece aquí, en rojo, el adjetivo nominativo singular masculino superlativo, protótocos. Viene el artículo genitivo plural masculino que aparece en Colosenses 1.18 y viene el adjetivo genitivo plural masculino necron. Pero hay algo que falta aquí. ¿Qué es lo que falta aquí, amigos? La preposición ek, que está puesta en Colosenses 1.18. La pregunta sería, ¿Cristo entonces no entra en la categoría del grupo de los muertos? ¿Cristo entonces no murió? Cristo no murió. Si Cristo no murió, entonces no forma parte del grupo de los muertos. Porque en Colosenses 1.18 aparece la preposición ek.
Sin embargo, aquí el apóstol Juan no pone la preposición ek. Entonces hay una diferencia entre Apocalipsis 1.5, protótocos ton necron, y hay otra diferencia en la morfosintaxis del apóstol Pablo en Colosenses 1.18, protótocos ecton necron. Hay dos diferencias. En Colosenses 1.18 está diciendo que Cristo murió, formó parte del grupo de los muertos y después se excluye porque ahí aparece la preposición ek y aparece el artículo plural de genitivo partitivo. Se excluye del grupo de los muertos y resucita. Entonces Jesucristo en Apocalipsis 1.8 no resucitó, no formó parte del grupo. Entonces aquí Apocalipsis 1.5 y de Jesucristo el testigo fiel y el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, entonces no murió, no formó parte del grupo. ¿Te das cuenta, Luis Carlos Reyes, que tú le estás mintiendo a la gente? Que tú descaradamente estás manipulando la Biblia a tu antojo. Eres un manipulador de las Escrituras. Y aquí estamos los testigos de Jehová para desenmascarar tus falsas teologías y tu falso griego. Espero que les haya gustado este video y nos veremos pronto desenmascarando a este hereje, a este mentiroso llamado falso pastor Luis Carlos Reyes. Hasta luego.